Todavía puedo recordar el aroma del café recién hecho, la luz tenue colándose entre las persianas de mi habitación esa mañana. Era un sábado más. O eso pensaba yo. ¿Sabes esos días en los que te levantas sin imaginar que, antes de que se ponga el sol, todo en lo que crees puede esfumarse de golpe? Pues así fue. Nadie te avisa cuando la vida decide darte la vuelta como un calcetín. Me llamo Lucía. Y si piensas que las traiciones solo pasan en las novelas, déjame contarte lo que me tocó vivir porque, sinceramente, ni yo me lo creía al principio. Siempre he sido de fiar rápido. Mis padres decían que mi mayor defecto era confiar demasiado en la gente, entregar el corazón a la primera. Yo me reía, pensaba que exageraban. Que el mundo era un sitio bueno y que la amistad verdadera era para toda la vida. Mi historia empieza con Sofía, mi mejor amiga desde siempre. Sofía era de esas personas que todos querían tener cerca, divertida, inteligente, leal, o eso creía yo. Nos conocimos en primero de primaria. Nada más entrar a clase, compartió conmigo su goma de borrar y, desde ese instante, fue como si nuestras almas hubieran firmado un contrato. A partir de ahí, fuimos inseparables, crecimos juntas. Compartimos cada secreto, cada sueño y cada decepción. En los cumpleaños, no importaba dónde estuviéramos, siempre éramos las primeras en darnos un abrazo, en reírnos de nuestras bromas privadas que nadie más entendía. Y, sinceramente, me sentía afortunada de tener una amistad. Así, mientras veía a otros pelearse, distanciarse o perder el contacto, yo y Sofía parecíamos hechas de otra pasta. Jamás dudé de ella. Jamás. En la adolescencia, mientras todos andaban con líos de amores y grupitos, Sofía era mi refugio. ¿Quién no ha pasado noches enteras en casa de la mejor amiga, contándose los miedos más profundos hasta las tantas? Hacíamos promesas, tontas como si a los 30 no estamos casadas, nos vamos a vivir juntas, pero, en el fondo, creíamos en ello. Al final, Sofía era mi familia elegida, fue ella quien se quedó a mi lado cuando mis padres se separaron, la que me secaba las lágrimas sin preguntar, la que me defendía incluso cuando yo no tenía razón. Y yo, por supuesto, hubiera hecho cualquier cosa por ella. No sabría decir en qué momento empecé a notar que algo no cuadraba. Quizás eran paranoias mías. O tal vez por primera vez. Estaba viendo a Sofía tal y como era, y no como quería verla, aquella mañana de sábado, mientras desayunábamos en la terraza de su casa, la misma terraza de tantas otras mañanas, había algo en ella distinto. Removía el azúcar en el café sin parar. Evitaba mirarme a los ojos. Intenté bromear, sacar conversación sobre nuestra serie favorita, pero solo sonrió de lado, como incómoda. ¿Estás bien?, le pregunté. Solo murmuró, sí, es que estoy cansada. A veces, cuando alguien está demasiado cerca de ti, se vuelve una sombra y dejas de verlo de verdad. Y fue ese día, en esa terraza llena de recuerdos, cuando por primera vez sentí un nudo en el estómago. Una incomodidad extraña, pero lo dejé pasar. Al fin y al cabo, era Sofía, mi amiga, mi hermana de la vida. El tiempo pasó, pero esa sensación rara no se fue. ¿Conoces esa inquietud que no se va del pecho aunque intentes ignorarla? Empezaron a pasar cosas pequeñas, conversaciones que paraban en seco cuando yo llegaba, mensajes que escondía rápido, quedadas donde estaba más ausente. Menos alegre quería creer que era solo una racha. Que todos cambiamos, que las amistades también pasan por altibajos. Me agarré a la idea de que no pasaba nada, que era perenoia mía. Siempre pensamos que conocemos de verdad a quien tenemos al lado, ¿verdad? Que hay personas incapaces de herirnos, de traicionarnos. Pero la realidad es que, a veces, el dolor viene justo de quien más amas. Estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura. Aquel sábado, después del café, me fui a casa pensando en lo raro que estaba todo. Como si algo invisible hubiese cambiado para siempre. No sabía que, ese mismo día, empezaría a encajar las piezas de un rompecabezas que desmontaría toda mi historia con Sofía. Si alguna vez sentiste que algo no iba bien, pero preferiste mirar hacia otro lado, quizá entiendas lo que te cuento. Y, si estás aquí conmigo ahora, quiero pedirte una cosa, no olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta historia. Porque, de verdad, lo que viví en los días siguientes, lo cambió todo y quizá cambie también tu forma de ver a quienes tienes cerca, pero tranquilo, que esto es solo la primera página de mi diario de verdades. Créeme, con cada capítulo, la cosa se pone aún más intensa. Después de aquel sábado tan raro, mi cabeza no encontraba descanso. Siempre he sido de fiarme de mi intuición. Pero, al mismo tiempo, me he especializado en autoengañarme. ¿Sabes esa vocecita que te susurra al fondo, aquí pasa algo? Pues yo hacía todo lo posible por silenciarla. ¿Quién sería yo sin Sofía a mi lado? El miedo a perder esa amistad era más grande que cualquier incomodidad. En los días siguientes, empecé a fijarme en todo. Detalles, silencios, pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. A veces,
Lo que más duele es lo que nunca se dice. En voz alta, recuerdo una tarde, la semana siguiente, cuando fuimos al cine. Antes, era nuestro plan de siempre, elegir peli juntas. Reírnos de nuestro mal gusto y debatir en el metro de vuelta sobre quién era el mejor personaje. Pero ese día, Sofía estaba ausente. No soltaba el móvil, se reía bajito con mensajes que no me enseñaba. Cuando intentaba meterme en la conversación, cambiaba de tema. Como si esa parte de su vida ya no me perteneciera. Eso empezó a carcomerme poco a poco. Me sentía una extraña en mi propia amistad. Y cada vez que pensaba en plantarle cara, una voz interna me gritaba, ¿y si solo son paranoias tuyas? ¿Y si te cargas lo poco que queda? Así que sonreía, fingía que no veía nada y me repetía que todo iba bien. Sofía siempre fue de hacer amigos fácil, pero, de repente, empezaron a aparecer nombres nuevos en sus historias, gente que yo ni conocía y que, de la noche a la mañana, estaban en todos sus planes de fin de semana, en comidas, en eventos. Sin darme cuenta, me había convertido en un personaje secundario en la película de mi mejor amiga. Lo peor era ese celo raro, porque en teoría era normal, la gente conoce gente nueva, cambia. Se reinventa, pero esa sensación de exclusión era nueva para mí. La primera vez que me di cuenta de que algo de verdad iba mal fue un viernes por la noche. Habíamos quedado para pedir una pizza en casa, como hacíamos siempre. Yo estaba ilusionada, incluso había ordenado el salón, comprado su refresco favorito. Esperé mirando el reloj. Pero Sofía no apareció. Le escribí y horas después, respondió que había tenido un imprevisto y al final salió con gente del trabajo. Le pedí perdón y me dijo que la próxima vez compensaría. Pero esa próxima vez nunca llegó desde entonces. Las quedadas se hicieron raras. Cuando pasaban, estaban llenas de silencios incómodos, risas forzadas y la sensación de un muro invisible entre nosotras. Yo, que siempre había sido abierta con ella. Empecé a tener miedo de molestarla, de preguntar demasiado, de ser pesada. Guardaba para mí tanto lo bueno como lo malo del día, porque parecía que ya no tenía ni tiempo ni ganas de escucharme. También estaban las redes sociales. Veía stories suyos con otros amigos. En sitios nuevos, fiestas de las que ni me había enterado. Siempre he detestado ser la paranoica que monta dramas por tonterías, así que fingía que no me importaba. Pero cada foto sin mí era como un recordatorio de que nada era tan sólido como pensaba. ¿Cuántas veces te has sentido así? Medio invisible en la vida de alguien que, hasta hace nada, era tu centro. El colmo, para mí, fue su cumpleaños. Siempre, me encargaba de organizarlo todo, invitar al grupo, comprar la tarta, montar la sorpresa. Pero ese año no solo no me pidió ayuda, sino que ni me invitó a la fiesta principal. Me dijo que era solo algo rápido en la oficina y que luego haríamos algo solo nosotras dos. Yo la creí y no quise creerla. Pero esa noche vi fotos de un fiestón lleno de gente en un restaurante al que siempre había querido ir. Sentí un vacío tan grande que me quedé horas mirando el techo, tratando de entender qué había pasado. Lloré, claro. Lloré como si se hubiese roto una parte de mi historia. Aún así, decidí no enfrentarla. Preferí agarrarme a los recuerdos, a las promesas de niñas, a las noches de confesiones. Pensé que, con el tiempo, todo volvería a ser como antes. A veces, para no perder a alguien, acabamos perdiéndonos a nosotros mismos. Mientras tanto, intenté distraerme con otras amistades, con la universidad, con el trabajo. Pero en cada cumpleaños, cada Navidad, cada puente, echaba de menos a Sofía. Era como si de repente hubiera pasado de página, pero la historia se hubiese quedado atascada en el capítulo anterior. Curioso, como el ser humano se acostumbra a la ausencia, ¿no? Con el tiempo, hasta empecé a repetirme que así es la vida, que nada es para siempre, que las amistades cambian y se van, y que quizá estaba exagerando. Pero, en el fondo, ese vacío seguía ahí. Fue entonces cuando conocí a Paula, una compañera de curro que, sin darme cuenta, se convirtió en mi confidente. Tenía una energía que te abrazaba, una manera de leerme incluso sin palabras. Un día, después de trabajar, salimos a tomar un café. Yo, que no soy de abrirme así como así, me vi contándole todo lo que sentía, todo lo que había pasado entre Sofía y yo. Paula escuchó en silencio. Me hizo alguna que otra pregunta, y luego soltó una frase que se me quedó grabada. A veces, nos aferramos tanto a la idea de alguien, que no vemos cuando esa persona ya no está ahí. Esa noche, por primera vez, me planteé hablar en serio con Sofía. No una charla superficial, sino un cara a cara de verdad. Pero no sabía por dónde empezar. Estaba preparada para escuchar la verdad y, lo más importante, aguantaría lo que viniera después. El miedo a perder a Sofía aún pesaba más que el dolor de vivir en la duda. Pero algo dentro de mí ya no podía seguir así y fue entonces cuando la vida, con su típica mala leche, decidió darme respuestas de la forma más brutal.
Y cuando la verdad llegó, no lo hizo suave y en pequeñas dosis. Llegó como un tsunami, arrasando de golpe todo lo que creía sobre la amistad. La lealtad y la confianza. Si crees que ya has vivido una decepción, espera saber lo que me pasó a mí. Porque hay cosas que, si no me hubieran pasado, tampoco las creería. La verdad tiene una manera extraña de aparecer cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Es como si estuviera al acecho, esperando el momento exacto para saltar y prender fuego a todo lo que llevaste años construyendo. Pasé semanas dándole vueltas, entre el deseo de respuestas y el miedo terrible a encontrarlas. Llegué a escribir cartas para Sofía que nunca tuve valor de entregar. Ensayaba 1000 conversaciones en mi cabeza, en todas acababa llorando. Fue un martes cualquiera, de esos que juras que van a pasar sin pena ni gloria, cuando todo cambió. Estaba en el trabajo, distraída. Cuando el móvil vibró, era un mensaje de Paula: Lucía, tengo que enseñarte una cosa. Vienes un momento a la sala de descanso. El corazón se me disparó sin motivo aparente. Sentí ese viejo nudo en el estómago, como si algo estuviera a punto de venirse abajo. Fui a la sala de café y allí estaba Paula, con el móvil en la mano, cara seria me miró y, sin decir nada, me pasó la pantalla. Era una captura, una conversación entre Sofía y otra persona. Hablando de mí. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Ella nunca sabrá lo que hicimos. Tranquila, no tengo valor para contárselo. El nombre de Sofía bien grande, esas frases cortas llenas de secretos. Leí y releí sin poder creerlo. Me costaba respirar, las manos me temblaban. Mi cabeza gritaba que no podía ser. Buscaba cualquier explicación. ¿Cómo conseguiste esto?, logré preguntar con la voz rota. Paula suspiró, mirándome a los ojos. No quería meterme, Lucía. Pero mi prima curra con Sofía. Y vio las conversaciones por accidente. Me las pasó porque sabe que tú y yo somos cercanas. Pensé que necesitaba saberlo. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Una mezcla de rabia, tristeza, incredulidad. Parte de mí quería salir corriendo, fingir que aquello no estaba pasando. Pero ya no había marcha atrás. Sofía, mi mejor amiga, me ocultaba algo. Algo grande. Mentiras, secretos. Quizás hasta una traición de las de verdad. Me senté ahí, mismo, en el sofá gastado de la sala de descanso, intentando digerir lo que acababa de pasar. De camino a casa, todo iba a cámara lenta. Cada detalle, cada recuerdo de los últimos meses cobraba sentido. Los silencios, las ausencias, las fiestas sin invitación, la distancia. Volví a repasar cada momento. Como si alguien hubiese encendido la luz y apareciera el monstruo escondido, en la oscuridad. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, nos negamos a ver lo obvio? ¿Cuántas veces el amor de amigo, de familia, de pareja, nos vuelve ciegos? Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, decidiendo qué hacer. El corazón me empujaba a buscar a Sofía, exigirle explicaciones, enfrentarla. Pero la razón me susurraba que igual no estaba preparada para oír lo que tenía que decir. Al final me venció el agotamiento. Pero al despertar, lo tuve claro. Ya no iba a huir. Se acabaron las medias verdades, las suposiciones, las mentiras. Llamé a Sofía temprano. Sofía, ¿podemos hablar? De verdad. Necesito verte. Es importante, tardó en responder. Su voz sonaba insegura. Vale, ven, a casa cuando quieras. Por el camino, el estómago hecho un lío. No sabía si abrazarla o gritarle. Cada paso, una memoria feliz y el peso de la decepción creciendo. Llegué a su casa, la de siempre, pero la sentí diferente. Las paredes, los cuadros, incluso el olor. Sofía me recibió en el salón. Nerviosa. Me miró de una manera que nunca antes había visto, más pequeña, asustada. Me senté, respiré hondo y fui directa. Sofía, sé que me estás ocultando algo. Por favor, dímelo ya. No aguanto más esta incertidumbre. Agachó la cabeza, respiró hondo. Un silencio que se hizo eterno, y por fin habló. Lucía. No quería que lo descubrieras así. No quería hacerte daño. Cometí un error enorme, y me da tanta vergüenza mirarte a la cara. El corazón se me salía del pecho. Esperaba de todo, menos que lo admitiera tan rápido. ¿Qué error, Sofía? ¿Qué hiciste? Secó una lágrima y me miró. ¿Te acuerdas de Sergio, ese novio tuyo de la universidad? Sentí la cara arder. ¿Cómo olvidarlo? Sergio fue mi primer gran amor y Sofía siempre estuvo a mi lado en esa relación tan complicada y después en la ruptura. ¿Qué pasa con él? Hizo una pausa. Buscando fuerzas, me lié con él. Justo después de que terminasteis. Sabía que estaba mal, pero me sentía sola, perdida. Juré que nunca te lo diría, pero las cosas se complicaron. Lo oculté, te traicioné, Lucía. Y no solo eso. Varias veces, a lo largo de los años, te mentí. Hablé mal de ti a otros, oculté cosas. Por inseguridad, por celos, fui una amiga. Horrible, fue como si el mundo se detuviera. No podía hablar, ni siquiera pensar.
Una parte de mí quería gritar, otra llorar, otra desaparecer. Miré a Sofía, mi mejor amiga. Y vi a una desconocida. Todo lo que creía sobre la amistad, la lealtad, la confianza, hecho trizas. Me levanté del sofá, sin palabras. Una hora de rabia, de tristeza, pero sobre todo, de alivio. Alivio por saber la verdad, por no tener que vivir más en la duda. Sofía lloraba en silencio. Quiso acercarse. Pero me aparté. No sé qué decir, Sofía. De verdad, no sé. Ella solo negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. Lo siento. No puedo arreglarlo. Solo quería que lo supieras. Salí de allí medio aturdida, con un vacío enorme. Caminé hasta el parque, donde solíamos ir cuando necesitaba pensar. Me senté en un banco, miré al cielo y dejé que las lágrimas fluyeran. Allí, sola. Repasé toda mi historia con Sofía, desde la infancia hasta ese momento. Me di cuenta de que, por mucho que doliera, esa era mi oportunidad de empezar de nuevo conmigo misma. ¿Alguna vez te has sentido así, como si la vida te obligara a pasar de página, aunque no estés preparada? Ese día entendí que, la verdad puede doler. Pero vivir una mentira duele mucho más, y lo peor estaba por llegar, afrontar las consecuencias, el silencio, la soledad. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. La primera semana después de la confesión de Sofía fue como un borrón en mi memoria. Iba al trabajo, volvía a casa, hacía lo justo para seguir adelante, pero sentía que vivía en un mundo gris. Como si la vida hubiera perdido todo el color. De repente, en cada esquina me asaltaban recuerdos, la cafetería donde nos reímos 1000 veces, el parque, donde nos hacíamos fotos tontas de adolescentes. Hasta las canciones en la radio me dolían, quería sentir rabia, quería odiar a Sofía. Quizá habría sido más fácil si hubiera sido una enemiga, alguien lejano. Pero dolía porque era ella mi persona favorita, la que juré que jamás me fallaría. De todas. Fue ella quien cruzó la línea. Durante esos primeros días, estuve a punto de llamarla, de mandarle un mensaje, de pedirle explicaciones que, en el fondo, ya había escuchado. Escribí y borré 1000 textos en WhatsApp. Pero el silencio terminó ganando. Necesitaba espacio, aire, tiempo para recoger los trozos de mi autoestima, de mis sueños, de mis recuerdos. Y, quizá por primera vez, necesitaba aprender a cuidarme. Sola, sin depender de ella, empecé a hablar más con Paula. Ella no lo sabía, pero fue mi salvavidas en plena tormenta. Horas sentadas en el banco del parque, paseos en silencio por el barrio, cafés amargos que templaban solo un poco el corazón. Nunca me dio consejos que no había pedido. Solo escuchaba, de verdad. Como si sostuviera mi dolor con sus propias manos. Una noche, por fin, me derrumbé. Me senté en el suelo de mi cuarto, apagué la luz y lloré como hacía años que no lloraba. Lloré por todas las promesas rotas, por las risas que no volverían. Por tantas noches dándole vueltas a la misma historia. Lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, me levanté cansada, pero diferente, como si hubiera dejado un peso en la almohada. Me miré en el espejo y a pesar de los ojos hinchados, vi a alguien más fuerte. Por primera vez, entendí lo que decía mi madre cuando soltaba aquello de todo pasa hasta lo que parece imposible. Mi madre, de hecho, fue una presencia silenciosa pero vital en esa etapa. Notó mi silencio, mis despistes, mis ojos rojos. Un día, al volver del trabajo, encontré sobre la mesa de la cocina mi postre favorito, arroz con leche, con su canela espolvoreada, como en la infancia. Me miró con ternura y dijo, siéntate aquí conmigo, hija. Me senté y, por primera vez, dejé a que las lágrimas salieran sin vergüenza. Solo me abrazó en silencio, dándome espacio hasta que estuviera lista para hablar. Fui buscando las cosas que me hacían feliz. Volví a dibujar, algo que Sofía siempre admiraba y que había dejado aparcado. Empecé a ir a clases de yoga con Paula. Me apunté a un curso online de fotografía. Redescubrí pequeños placeres, cocinar con la música a tope, salir a caminar, sola bajo la lluvia sin rumbo fijo. También descubrí que la soledad puede ser amiga cuando aprendes a escucharte. Poco a poco, empecé a dedicarme más al trabajo, no por obligación, sino por ocupar la mente y ponerme nuevos retos. Recibí elogios de un jefe con el que apenas había hablado antes. Me ofrecieron coordinar un nuevo proyecto y me sorprendió darme cuenta de que podía valer por mí misma, sin depender de nadie para sentirme valiosa. Las memorias dejaron de doler tanto con el tiempo. Aprendí a separar lo bonito de lo que se convirtió en herida. Las fotos antiguas ya no me hacían llorar, sino dar las gracias por lo vivido, aunque no fuera como lo imaginé. Creo que el perdón empieza así, cuando dejas de desear que todo hubiese sido distinto y aceptas que, a veces, lo que parecía perfecto también tenía grietas. Fue en ese proceso que Sofía intentó acercarse de nuevo. Mandó un mensaje larguísimo, lleno de disculpas, contándome sus crisis de ansiedad, la culpa, la vergüenza. Decía que no esperaba que la perdonara,
pero que necesitaba disculparse para poder seguir adelante. Leí cada palabra despacio, sin rabia, pero tampoco con ganas. De volver atrás tardé en contestar. Lo pensé mucho. Al final, solo escribí lo que sentía: te perdono, pero necesito seguir mi camino. Gracias por haber formado parte de mi historia. Incluso con todo lo malo, cuídate mucho. Fue liberador. No fue una peli con final feliz, ni un reencuentro de mejores amigas para siempre. Fue real, imperfecto, lleno de fallos. Pero ahí sentí que recuperaba el control sobre mi vida. Reuní valor para contárselo todo a mi madre, que me escuchó en silencio y después me abrazó, diciendo: hija, el dolor pasa, pero el aprendizaje se queda, y de esto saldrás más fuerte. Seguí adelante. Con el tiempo, el agujero en el pecho fue cicatrizando. Me abrí a nuevas amistades, me permití confiar poco a poco. Sin esa necesidad obsesiva de tener a alguien para siempre, aprendí a estar bien conmigo misma, a ser mi mejor compañía. Y descubrí que no hay garantías, la gente se equivoca, los amores se acaban, las amistades se pierden, pero la vida sigue. Y a veces incluso es mejor que antes. Hubo un día especial en que lo entendí de verdad. Era un domingo soleado, de esos que huelen a niñez. Decidí ir sola al parque, donde antes íbamos en grupo. Me senté en la hierba, me quité los zapatos, sentí la tierra fría y cerré los ojos. Noté la brisa en la cara, el sonido de niños jugando, familias riendo, y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia ni tristeza, solo gratitud por estar allí, sintiendo, viviendo, respirando. Muchas veces, andando sola por la calle, me sorprendía sonriendo sin motivo. Era como si, tras tanto dolor, la vida por fin abriese hueco para la ligereza. Algunos días echaba de menos a Sofía. Otros, daba gracias porque todo hubiera acabado. Y es curioso cómo, al final, las decepciones que más duelen son las que más enseñan. Empecé a escribir un diario, algo que nunca antes había hecho. Escribir me ayudó a ordenar mis pensamientos, entender mis emociones. Llené páginas de rabia, de nostalgia, de sueños nuevos. Escribir fue como hablar con mi yo del pasado, diciéndole: todo va a ir bien, si has pasado por algo así, sabes de lo que hablo. Y si no, prepárate, la vida es una escuela dura, pero, al final, siempre se aprende. Y por mucho que el miedo a confiar vuelva a aparecer, nunca dejes que el error de alguien apague tu luz. Mañana puede ser un nuevo comienzo. Y si sigues aquí conmigo, es porque también lo crees, aunque todavía estés recogiendo tus propios pedazos. Con el paso de los meses, fui entendiendo que hay dolores que nunca desaparecen del todo, simplemente se acomodan en otro rincón, dentro de uno mismo. Durante mucho tiempo pensé que, cuando al fin superara la traición de Sofía, sentiría una alegría absoluta, como si alguien me quitara un peso enorme del pecho, pero la verdad es más sutil. Lo que vino fue una paz tranquila, una aceptación de que la vida, a veces, toma caminos que nunca imaginamos. Sentí nostalgia, claro. Eché de menos esas risas fáciles, los consejos a las tantas, la complicidad de quien creció contigo. Pero aprendí a convertir la nostalgia en recuerdos bonitos, sin dejar que me atraparan en el pasado. Porque madurar también es aceptar que no todos los capítulos de nuestra historia están escritos para durar siempre. Mirar atrás ya no duele como antes. Veo a la Lucía que fui ingenua, soñadora, convencida de la amistad eterna con cariño. Entendí que confiar en las personas no fue un error, sino un acto de valentía. Porque hay que ser muy valiente para entregarte de verdad, aunque sepas que existe el riesgo de que te hagan daño. Con el tiempo comprendí que nadie está a salvo de la decepción. Todos, en algún momento, vamos a confiar en alguien que nos va a herir. Puede ser un amigo, un amor, un familiar. Y no pasa nada. Forma parte de crecer, de madurar, de conocerse. Lo importante es no dejar que un dolor te defina o cierre tu corazón a lo nuevo. Me costó, pero aprendí a perdonarme también. Perdoné mis silencios, mi necesidad de agradar, el miedo a enfrentarme, esa manía de mantener amistades demasiado tiempo. Me perdoné por no haber visto las señales, por insistir en algo que ya estaba roto. La culpa solo pesa cuando no te permites volver a empezar. Cuando entendí esto, sentí un alivio profundo, como si, al fin, me quitara una mochila llena de piedras. Algunas noches, tumbada en la oscuridad, me sorprendía recordando detalles que, en su momento, parecían insignificantes, una mirada extraña, una invitación que nunca llegó, un abrazo un poco más frío. Es curioso cómo la memoria reordena todo cuando por fin entiendes la verdad, y más curioso aún es darte cuenta de que, con todo, no cambiaría mi historia por otra. Todo lo que viví, incluso lo doloroso, me ha traído hasta aquí de ahora. Cuando me miro, veo cuánto he crecido. Ya no soy aquella chica que tenía miedo a la soledad o a no caer bien. Hoy sé que puedo contar conmigo misma, que soy suficiente y que siempre hay una fuerza inmensa en volver a empezar. Aunque hayas caído muy hondo, me llevo las lecciones de todo esto.
Aprendí que la confianza es un regalo valioso y no hay que dárselo a cualquiera sin pensarlo. Aprendí que sí, se puede sobrevivir a la decepción y que tras la tormenta, siempre, siempre vuelve a salir el sol. Aunque tarde en llegar, también aprendí a valorar las pequeñas cosas. Empecé a fijarme más en los detalles, un paseo lento, un café caliente en una mañana lluviosa, la sonrisa sincera de alguien que acaba de llegar a tu vida. Poco a poco. Entendí que no hacen falta grandes cosas para sentir paz o felicidad. Solo hay que estar abierto a lo nuevo, a lo inesperado, a lo sencillo. He tenido días malos. Claro, hubo momentos en los que sentí que todo lo que había conseguido podía venirse abajo otra vez. La inseguridad pesa mucho en quien ya ha sido traicionado. Pero aprendí a ser paciente conmigo misma, a respetar mis tiempos, a celebrar cada pequeña victoria. Si fui capaz de perdonar, de reconstruirme, es porque, en el fondo, nunca dejé de creer que podía volver a ser feliz. Si alguna vez te sientes traicionado, solo o sin esperanza, recuérdalo, lo que duele y poco a poco se va transformando en sabiduría. Encontrarás nuevos caminos, nuevas personas y, sobre todo, nuevas versiones de ti. No permitas que la decepción te endurezca o cierre tu corazón. Algunas heridas son inevitables, pero quien sobrevive a ellas lleva una belleza única, hecha de cicatrices, superación y luz propia. Hoy me enorgullezco de quien soy. No porque vencí al dolor, sino porque decidí seguir adelante, incluso con él. El pasado no define mi futuro. Las pérdidas no borran lo más bonito que tengo. La esperanza de que siempre pueden llegar días mejores. Y que cada nuevo comienzo es otra oportunidad para ser feliz. Otra cosa que aprendí es que compartir el dolor es parte de la cura. Contar lo que viví me ayudó a ver que mucha gente pasa por pruebas parecidas. Es increíble cómo, cuando nos abrimos, los demás también se atreven a compartir sus historias. Así uno se da cuenta de que nunca está tan solo aunque a veces lo parezca. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero que lo sepas, no estás solo. Hay vida después del dolor, hay amor después de una ruptura, hay amistad después de una pérdida y, sobre todo, hay una fuerza increíble dentro de ti. Aunque todavía no la hayas descubierto. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a dejar un comentario, a contarme si has vivido algo parecido, cómo lo superaste, qué aprendiste. Tu experiencia puede ayudar a otros que estén atravesando la misma tormenta. Comparte tu historia, tu mensaje, incluso tu duda, quién sabe si tu voz inspira el próximo video de este canal. Y, claro, si te ha gustado este viaje, suscríbete para no perderte los próximos relatos de vida, superación y verdad. Aquí, cada historia es un puente y tu voz también forma parte de eso. Me encantaría verte en los próximos capítulos. Porque nadie tiene que enfrentar las tormentas de la vida en soledad. Gracias por escucharme, por acompañarme, por estar aquí. La vida está hecha de encuentros y despedidas, pero siempre, siempre hay espacio para volver a empezar. Nunca lo olvides.